Interrumpir el curso de la naturaleza para luego abandonarla es perjudicial e irresponsable. Por muchos años, nuestro país se ha debatido en múltiples crisis en cuanto a la temática agropecuaria. Varias son las causas, pero una de las aristas más sobresalientes tiene que ver con la degradación de su suelo por el cultivo intensivo, y a esto se le agrega fatalmente el modelo sojero, que está haciendo añicos al medio ambiente. En Japón existe un ejemplo de cómo salir de esta crisis, incluso sin trabajar demasiado. El protagonista de esta historia falleció en el año 2005, pero dejó una rica experiencia que perdurará en el tiempo, sin ninguna duda. Vamos a contar su historia en tiempo presente, pues aún sigue viva su filosofía y método agrícola. Cerca de una pequeña aldea en la isla de Shikoku, al sur de Japón, Masanobu Fukuoka ha estado desarrollando un método de agricultura natural que podría ayudar a revertir el impulso degenerativo de la agricultura moderna. La agricultura natural no precisa máquinas, productos químicos y muy poca deshierva. El señor Fukuoka no labra la tierra ni usa compost preparado. No inunda sus arrozales a través de la estación de crecimiento como han hecho durante siglos los agricultores de Oriente y alrededor del mundo. El suelo de sus campos no ha sido labrado desde hace más de 40 años y, sin embargo, sus rindes se comparan favorablemente con los de las granjas más productivas de Japón. Su método agrícola requiere menos trabajo que cualquier otro, no crea polución y no requiere la utilización de combustibles fósiles. Habla de su propio método como agricultura de no hacer y dice que permite que aún un granjero dominguero pueda producir suficiente alimento para toda su familia. Pero con esto no significa que este tipo de agricultura puede ser efectuado enteramente sin esfuerzo. Su granja es mantenida gracias a un programa regular de tareas campestres. Lo que se hace debe hacerse adecuadamente y con sensibilidad. Una vez que el agricultor ha determinado que un pedazo de tierra debe rendir arroz o verduras y ha sembrado, debe asumir responsabilidad para mantenerlo. Interrumpir el curso de la naturaleza para luego abandonarla es perjudicial e irresponsable. La siembra. En el otoño el señor Fukuoka siembra el arroz, trébol blanco y cereal de invierno en la misma fracción y cubre todo con una capa gruesa de rastrojo de arroz. La cebada o el centeno y el trébol blanco brotan enseguida, mientras que el arroz queda latente hasta la primavera. Mientras que el cereal de invierno crece y madura en las fracciones bajas, los huertos de las laderas se convierten en el centro de actividad. La cosecha citrícola dura desde mediados de otoño hasta fines de invierno. Se cosecha el centeno y la cebada a mediados de primavera y son puestos a secar a campo durante 1 o 2 semanas. Luego se desgranan, aventan y embolsan para almacenar. Todo el rastrojo es repartido entero sobre el campo como fertilizante. Entonces, por un corto tiempo, se mantiene el agua sobre el campo durante las lluvias monzónicas, a fines de primavera, para debilitar el trébol y los yuyos y para que pueda brotar el arroz a través de la cobertura del suelo, una vez escurrida el agua. Desde entonces hasta la cosecha,
periodo de intensa labor para el agricultor tradicional, las únicas tareas en los arrozales del señor Fukuoka son las de mantener los canales de desagüe y cortar el pasto sobre los estrechos pasajes entre los campos. El arroz es cosechado en otoño. Se cuelgan las plantas para el secado y luego se desgranan. La siembra de otoño se completa justo cuando maduran las variedades precoces de la mandarina y están listas para cosechar. La cosecha. El señor Fukuoka cosecha entre 600 y 700 kilogramos de arroz por cada 10 áreas. Este rinde es aproximadamente el mismo producido por métodos químicos o por métodos tradicionales en su zona. El rendimiento de su cosecha de invierno es a menudo más alto que el del agricultor tradicional o del agricultor químico, que en ambos casos usan el método de cultivo por lomos o surcos. Los tres métodos, natural, tradicional y químico, rinden cosechas comparables, pero difieren marcadamente por su efecto sobre el suelo. En las fracciones del señor Fukuoka, el suelo mejora con cada estación. A través de los 40 años pasados, desde que dejó de arar, sus campos han mejorado con fertilidad, estructura y capacidad para retener agua. Por el método tradicional, la condición del suelo se mantiene aproximadamente igual. El agricultor toma rendimiento en proporción directa a la cantidad de compost y estiércol que agrega. El suelo en los campos del agricultor químico se vuelve abiótico y agotado de su fertilidad nativa en un corto tiempo. Ventajas. Una de las grandes ventajas del método del señor Fukuoka es que el arroz puede cultivarse sin inundar el arrozal a través de toda la estación de crecimiento. Pocas personas pensaron que esto fuera posible. Es posible. Y el señor Fukuoka asegura que el arroz crece mejor de esta manera. Sus plantas de arroz tienen fuertes cañas o tallos y están profundamente enraizadas. La vieja variedad de arroz glutinoso que cultiva tiene entre 250 y 300 granos por panoja. El uso de estiércol y paja intensifica la capacidad del suelo para retener agua. En muchos lugares, la agricultura natural puede eliminar completamente la necesidad de irrigar. En consecuencia, el arroz y otras cosechas de altos rindes pueden cultivarse en zonas que antes no se consideraban adecuadas. Las tierras empinadas y marginales pueden ser productoras sin peligro de erosión. Por medio de la agricultura natural, los suelos dañados por prácticas agrícolas descuidadas o por químicas pueden rehabilitarse efectivamente. En los campos y en los huertos están presentes los insectos y las enfermedades de las plantas, pero nunca hay devastación en las cosechas. El daño afecta solamente a las plantas más débiles. El señor Fukuoka insiste con que el mejor control de plagas e insectos es cultivar en un medio ambiente saludable. Los frutales del señor Fukuoka no son podados bajo y espaciado para una fácil cosecha, sino que se les permite crecer en sus formas naturales distintivas. Las verduras y hierbas se cultivan en las laderas del huerto con un mínimo de preparación del suelo. Durante la primavera se mezclan y, antes de una de las lluvias prolongadas, se siembran semillas de bardana, repollo, rábano, soja, mostaza, nabo, zanahoria y otras verduras para que germinen juntas en áreas abiertas
entre los frutales. Es necesario desherbar cuando las plántulas de verdura son jóvenes, pero luego que las verduras se han establecido, se las deja crecer junto con la cobertura natural del suelo. Una filosofía. Aunque el señor Fukuoka no identifica su filosofía con alguna secta u organización religiosa, su terminología y métodos de enseñanza están fuertemente influenciados por el budismo zen y el taoísmo. A veces también cita a la Biblia y menciona puntos de la filosofía y teología judeocristiana para ilustrar sus palabras o estimular la conversación. Considera que la agricultura natural procede de la salud espiritual del individuo y que la curación de la tierra y la purificación del espíritu humano son un solo proceso y propone un estilo de vida y un estilo agrícola donde puede producirse este proceso. Hoy en día, el reconocimiento general de los peligros a largo plazo de la agricultura química ha renovado el interés en los métodos agrícolas alternativos. El señor Fukuoka ha emergido como el principal portavoz de una revolución agrícola en Japón. Su palabra. ¿Cómo solucionar el hambre? El error básico es cuando el ser humano piensa que es él que produce la comida. Por eso utiliza productos químicos. Las cosas que se hacen para controlar el agua, presas, diques, son un error. Parar el flujo del río ensucia el agua. El agua, al fluir con las piedras, es mucho mejor. El agua se purifica. El ser humano piensa que el problema se soluciona haciendo presas, pero no hace nada para solucionar la falta de agua. Al agua la producen la cantidad de hojas que hay en el suelo. Un sitio está desierto no por falta de agua, sino por falta de vegetación. En España, en Egipto, en Libia, sacan el agua del fondo de la tierra y empeoran el problema, intentando subir el agua del fondo de la tierra. Destruyendo líquenes y hojas, empeoramos la posibilidad de obtener agua. Sacamos el agua del mar para producir riqueza. Con este método, creen que están controlando el agua. El trabajo que ese proceso incluye realmente destruye la naturaleza. El hombre quema madera, carbón, uranio. El hombre cree que está creando más y más energía, pero está haciendo lo contrario. La energía no sirve para nada. ¿Qué piensa de las semillas híbridas? El señor Fukuoka responde: no utilizo híbridos. Lo he intentado explicar durante 40 años. Los japoneses no lo entienden porque solo entienden una parte del problema, no el todo. Cuando hablo del todo, se convierte en grande. Cuando hablo de algo concreto, se vuelve pequeño. 60 años buscando una buena solución, un buen método. No lo he encontrado. Si siembras semillas y les añades fertilizante desde un punto de vista, puede estar bien. Visto desde todas las partes, poner fertilizante puede ser un error. Se puede decir que hoy en día, en la raza humana, para los que creen en la ciencia, esta se ha convertido en una religión. Hace 60 años llegué al concepto del no hacer. La única palabra en mi cabeza ha sido mu. Todas las cosas que tienen valor realmente no existen. El conocimiento humano no tiene ningún valor, no tiene valor la separación de los colores de algo que existe, que no existe. ¿Cómo imagina un libro para niños? La única esperanza de esta situación son los niños y quizás sean los únicos supervivientes. El problema
están los profesores, pues ellos pueden crear malentendidos a los niños. En una charla con estudiantes en la Universidad de Kioto, una charla de 2 horas, se convirtió en una de 8 horas. El tema principal de la conversación fue que creemos que el profesor de escuela media es menos que uno de universidad. Esto es una equivocación. Y me llevó 20 horas explicar esto y el por qué los seres humanos son más estúpidos que los perros. El ser humano cree que tiene la habilidad de saber conocer. Eso no es cierto. El ser humano tiene 2 ojos, los perros 2 ojos. Nosotros tendemos a pensar que vemos las mismas cosas. Los perros y los gatos ven una cosa a través de los ojos y no hacen discriminación entre si es buena o mala, hombre, mujer. Los gatos no ven, es propio de los humanos. El ser humano cree que ha conseguido atrapar el color azul. El ser humano mira la montaña, el valle y ve cada uno de una forma separada. Piensa que conoce a cada uno por separado. Los gatos y perros ven estos elementos, pero no separados. El ser humano ha dividido la naturaleza en 4 partes. Los perros las ven como una unidad. El ser humano cree que conoce la naturaleza. Lo único que ha hecho es dividirla. Es como si tienes un vaso y lo rompes en 4 trozos. El ser humano toma un trozo y piensa que es la totalidad, y además piensa que es más inteligente que los perros y gatos que ven la totalidad. Cree que conoce un punto, la línea. En realidad no conoce ni el punto ni la línea. Los seres humanos ni siquiera se conocen a sí mismos. Lo único que sabemos es que el ser humano es distinto a los perros y a los gatos. Cuando el hombre se aleja de la naturaleza, no puede sentir el corazón de la naturaleza. Cuando pensamos en recobrar la naturaleza de forma científica, eso es imposible. La razón por la que hemos destruido la naturaleza es porque lo que hacemos por la naturaleza lo hacemos en nuestro propio beneficio. No se puede llamar progreso a lo que no sabemos cómo puede acabar. Podría llegar a resultados más nefastos que una fuerza superior a la bomba atómica. Si somos capaces de acabar con estos experimentos, habría dinero para salvar a África 2 o 3 veces. La investigación de la antimateria se puede convertir en la cosa más peligrosa que jamás haya existido. Es tan peligroso porque es solo antinatural. Hoy en día se pueden crear ratas más grandes que gatos. ¿Se imaginan un ratón persiguiendo a un gato? ¿Qué pasa en Argentina? En nuestro país la entrada de los organismos genéticamente modificados se oficializó durante la gestión del ingeniero Felipe Solá al frente de la Secretaría de Agricultura, quien firmó la resolución 511 para aprobación de solicitudes, el 10 de agosto de 1998, a pocos días de renunciar a su cargo. Así fueron aceptados el maíz BT y la soja RR, entre otros. Durante la gestión de Gumersindo Alonso, el siguiente secretario, aquella apertura de los OGM se convirtió en avalancha. Actualmente la comida transgénica inunda nuestro mercado. La soja transgénica está en las harinas de soja que se utilizan en panadería, en carne vegetal, en el queso y en la leche de soja, en alimentos para bebés, en jugos y helados de soja, pastillas de proteína, chocolate y barras de caramelo, margarina y aderezos de ensaladas, etc. Otro producto que se generaliza es el maíz transgénico BT, que incorpora genes de bacterias y que puede encontrarse en el aceite de maíz, en los endulzantes, en el almidón y por lo tanto se encuentra presente en el yogurt, en los helados, en las gaseosas, en la aspirina y en todo producto proveniente del maíz.
La ignorancia frente a estas amenazas es muy grande y aún más todavía se desconoce la forma en que el mercado de los alimentos está siendo invadido por los transgénicos. Se violarían con ello los nuevos derechos que le asegura al consumidor la Constitución de 1994. También los derechos del agricultor se encuentran comprometidos, ya que los transgénicos son parte de paquetes tecnológicos que niegan la existencia del pequeño productor y lo condenan a la desaparición. Son solo 2 ejemplos. Hoy, la rata se está comiendo al gato. Mi abrazo de siempre. Hasta la próxima.